a edificar nosotros. Entonces, esta es parte, bueno, hoy tenemos el gusto de estar transmitiendo por primera vez, vamos a transmitir en 5 redes sociales al mismo tiempo. Está YouTube, Twitter, que estoy grabando para después subirlo, está LinkedIn, Instagram y está Facebook. Dios le bendiga, hermana Francia Uribe. Bueno, esto es enseñanza bíblica desde el punto de vista de Jesucristo. Por eso aquí nosotros no mencionamos ninguna iglesia ni hacemos proselitismo, sino si hubiera de hacer proselitismo es que siga a Cristo y lo oiga a Él. Si hubiera, pero estamos predicando el Evangelio. ¿Qué nos dice Proverbios 9:1? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ahí está, la sabiduría edificó la casa. Y labró, ¿cuántas columnas? 7 columnas. Entonces ya sabemos que todo se edifica ¿con qué? Con sabiduría. Y además de eso, dice que edificó la casa, pero como hay sabiduría, le puso ¿cuántas columnas? Labró 7 columnas, o sea, a esta casa hay que meterle columna porque no se cae. Y usted ve que toda casa, sea donde sea, tiene que llevar ¿qué? Columnas, y viene abajo la zapata y arriba las vigas y todo eso de amarre y todo eso. Bueno, entonces la sabiduría hace eso. Es la que edifica. Hay un versículo donde dice que la mujer necia con sus manos derriba ¿qué? Su casa. Entonces, no sé hasta dónde la persona puede percibir esta enseñanza, que es muy importante entender que uno le encuentra más gusto edificando que no destruyendo. Sí, porque cuando usted termina de edificar, uy, qué bonito quedó, se ve la labor. Pero a veces hay que hacer demoliciones, ¿ya? Porque se quiere edificar algo o quedó algo mal y tienen que volver. Yo recuerdo que yo vivía en una ciudad en Bogotá, cerca de Bogotá, llamada Facatativá, y construyeron una bodega, pero por una bodega larga, pero por el lado derecho le hicieron un voladito así, como de 1 metro, algo así como de 1 metro, como una planchita adicional. Y sobre esa planchita levantaron una pared como de 1 metro y hicieron descansar todo el techo sobre eso. Bueno, estaba todo tranquilo cuando un día ese estruendo, pues no aguantó el peso la pared porque no había que una columna y faltó ahí que sabiduría. Entonces puede haber a veces que se esté construyendo algo y se pueda que destruir por sí mismo por falta de qué, de sabiduría y por falta de labrar qué, las 7 columnas. ¿Cuál es la función de las columnas? Uno diría, bueno, la función de las columnas es darle qué, soporte y que darle estabilidad, darle eso. Entonces, yo estoy metiéndome en la mente de todos nosotros para decir yo cómo me vuelvo yo una columna o un soporte frente a los demás en la enseñanza bíblica. Porque es que aquí es donde uno está edificando. Jesucristo cuando dijo, ir y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será que es salvo. Pero ¿cuál es la función de las columnas? Éxodo 13:21. Vamos a mirar Éxodo 13:21. Muy importante esto, hermanos, porque esta es la parte que yo quiero que todos tengamos en cuenta. La parte más esencial es cuando predicamos el evangelio y lo hacemos desde el punto de vista de Jesucristo. Yo siempre lo he explicado, podemos tener nuestros puntos de vista en lo relativo. Llega el esposo y dice a la esposa, quiero pintar la casa de color beige clarito y el techo, el cielo raso, lo vamos a poner blanco. Ahí puedes opinar y dar todas las opiniones que tú tengas en lo relativo. Pero cuando yo voy a predicar el evangelio, no. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio. Nunca Él dijo, id y dé la opinión que usted tenga del evangelio, de su punto de vista que tenga el evangelio. Jesucristo dijo fue, id y predicad el evangelio. ¿Qué nos dice Éxodo 13:21? ¿Cuál es la función de las columnas? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces, la función de las columnas en primera instancia es que guiarlos. Esa es la función de una columna, es guiar. Pero al mismo tiempo,
es la función de una columna no es guiarlo solamente en el día, sino también que en la noche. O sea, que les da el que va a tener la función de columna vamos a decir, Dios le da la capacidad o el talento o el don de que puede guiar a la persona en medio de una tempestad y lo puede guiar en medio sin tempestad. Porque una cosa es que usted lleve un barco en el día todo bien y todo calmado, pero otra cosa es que lo agarre una tempestad en medio de la noche. Ese es otro conocimiento. Entonces ahí es donde tiene que tener sabiduría, porque si no termina hundiéndose de todo, la barca y todo. Entonces ahí donde la persona que está edificando para hacer columna tiene que tener esa enseñanza, no solamente en el momento que está tranquila las cosas, sino en el momento que viene el sacudón o en el momento que comienza la pelea en el ring. Tiene que tener esa sabiduría para poder sobrevivir en las dos situaciones. Por eso Jesucristo les dice a los apóstoles, mira, ustedes van a ser aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. Jesucristo puede decir, no, y también la pasarán muy rico en medio de los hermanos. Pero Jesucristo de una vez, cuando Él comienza a enseñarles, le está enseñando las dos partes. ¿Ya? Usted va a disfrutar con sus hermanos también, pero también ustedes van a recibir ¿qué? Persecuciones. Entonces los prepara tanto, yo miro que Jesucristo los preparó tanto, que les dio un versículo que les dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Y ellos con ese conocimiento, Señor, ¿y eso cómo es? Usted no se preocupe por el cuerpo. El cuerpo pertenece a esta dimensión. Pero si a mí me matan, ¿qué va a pasar? Porque a mí me da miedo. Los apóstoles de pronto tenían sus conversaciones, digamos, a nivel personal. Donde, mira, el cuerpo lo pueden matar, pero su alma no la pueden matar. Entonces, así, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Yo leí la historia de un hombre que soñó que estaba en la gran tribulación y lo iban a decapitar y que él estaba asustado. Y él dice, yo miraba en mi sueño que me iban a decapitar y yo asustado, y en el momento en que me van a decapitar, yo me salgo del cuerpo, dice él. Y yo miraba mi cuerpo ahí, cuando le bajan la cabeza y allá sale ese poconón de sangre, pero yo miraba era mi cuerpo y a mí no me había pasado nada. Entonces, el que tiene ese conocimiento, ya esa columna llamada Jesucristo lo había ¿qué? Preparado para enfrentar algo que era una tempestad muy fuerte, que era ¿qué? La gran tribulación. Y eso es la función que tiene cuando la persona, para poder, porque la enseñanza es cómo edifica, la sabiduría es la que edifica, ¿ya? Y labra las 7 columnas. Pero ¿cuál es la función de la columna? Que yo como columna soy un soporte, tanto en el momento que no hay nada, como también en el huracán, es que se va a saber hasta dónde aguanta ese soporte. Ahora, ¿qué más nos sucede alrededor? ¿Qué más sucede alrededor de estas columnas? ¿Qué sucede alrededor de las columnas? Ya hemos visto que puede ser cosas buenas, cosas malas, pero vamos a ir a Nehemías capítulo 9 y versículo 19. Nehemías 9, 19. ¿Qué nos dicen? Esto es bien importante, hermano. Sé que esta es una hora 9, 19. ¿Puede leerlo, hermano Francisco? Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Entonces, la columna tiene una función que, aunque el pueblo de Israel no lo merecía, lo hacía ¿por qué? Misericordia. Por misericordia. Y es muy difícil decir esto, pero el pueblo de Israel salió de Egipto y vio un gran milagro, que fue que el mar se abrió y pasaron en seco, y vio que todo el ejército que los perseguía fue destruido, y lo hizo ¿quién? Dios. Pero sintieron un poquito de sed y murmuraron contra Dios. Entonces Dios estaba molesto porque decía, ¿cómo pueden ver algo tan grande? ¿Y cómo pueden murmurar después porque le falta agua? ¿Acaso el que hizo ese milagro no puede proveerle agua? Entonces aquí es donde entra un asunto de la misericordia, que a veces uno puede enseñar y dar
todo lo que Dios le ha dado a uno y uno lo comparte, tanto para en el tiempo bueno como en el tiempo malo, pero a veces la expresión de las personas no son lo correcto, no son lo mismo, porque ahí es donde vemos a Israel, como acababa de ver ese milagro y ya murmurando porque se iban a morir de sed y esto y lo otro. Entonces ahí es donde uno tiene que decirle, mire, si algo pasa, usted tiene que hablarle a Dios con sabiduría. Señor, yo sé que tú me salvaste, pero ahora estoy en esta situación. Ayúdeme porque soy humano y la verdad siento mucha sed y siento que me siento mal. Ayúdame, no quiero murmurar contra ti porque sé que si usted abrió el mar, me puede dar agua de algún lugar. ¿Ya? Entonces esa es la parte que nosotros debemos de tener claro en el Señor. Ahora, en lo relativo, por eso está el árbol de la ciencia del bien y del mal y está el árbol de la vida. El árbol de la vida funciona muy diferente a la ciencia, al árbol de la ciencia del bien y del mal. Los israelitas ahorita hicieron una máquina que la humedad del aire la convierte en agua. Y ya tienen máquinas que dan 500 litros de agua totalmente limpia, con los minerales y todo. Y pueden tenerla en un desierto solamente con energía solar y la pueden a funcionar y en el desierto tienen agua. Y esa es una ¿qué? Sabiduría que viene de la ciencia del árbol del bien y del mal. Pero Dios con su sabiduría hizo algo muy sencillo. Hizo que brotara agua ¿de qué? De la peña. Y los componentes fueron dos gases que están en el fondo de la tierra, oxígeno e hidrógeno. Y con el calor del magma sucedió el milagro y les dio agua. Entonces, algo que debe de caracterizar a una persona que se quiere meter como una columna para darle soporte a todos, es que en todo momento tiene que verse en él mucha ¿qué? Misericordia y compasión. Porque si no tiene misericordia y compasión, pues imagínense, la columna le cae encima y lo acaba de matar. Pero con misericordia, por eso es que Nehemías recordando, porque Nehemías ya había pasado, imagínense, todo, ya había pasado lo del rey David, ya había pasado el rey Saúl, había pasado todo eso, y aparece Nehemías porque era el que iba a reconstruir el templo. ¿Y el templo quién lo construyó? Salomón. O sea que en la época de David no había templo, estaba en la casa de Dios que llamaban, ¿ya? Pero en la época de Salomón se construyó el templo y Nehemías viene a hacer la reconstrucción del templo y él dice, por su misericordia, Señor, tú fuiste columna de día para guiarnos y columna de fuego en la noche para alumbrarnos. Entonces por eso es que está ese versículo que dice que el mandamiento es ¿qué? Lámpara y la enseñanza es ¿qué? Luz. Muy bien. Y la cita bíblica, Proverbios 6:23. Entonces, muy importante esto. Mire, hermano, créanme que a mí me encanta la enseñanza. A mí me encanta todo este saber, porque es que cuando uno está, por eso es columna. ¿Quién resiste más en una casa? ¿Las columnas o lo adicional a las columnas? La columna es lo que resiste. Entonces, si usted aprende bien la palabra y usted se empapa de la palabra, cualquier cosita no lo va a sacar del camino, porque usted está lleno de la palabra. Y eso es lo que yo quiero, que todos nosotros crezcamos y lleguemos a ser como dijo Cristo. Basta a los discípulos ser como ¿quién? Como su maestro. Y esta es la parte esencial para nosotros. Nosotros por eso, nuestro modelo es que Cristo, Él es. Pero queremos ser ¿qué? También, ¿qué queremos ser? Columnas en el templo de Dios. Y para ser columnas tenemos que tener mucha misericordia y tener las dos funciones principales. Fortalecer a aquel que no tiene ningún problema y alumbrar a aquel que está en medio de una tribulación terrible. No nos olvidemos de esto, hermano Gilmar. Eso nosotros aquí no es, mire, cuando yo fortalezco a alguien que está tranquilo en el día y también ilumino a aquel que está en tribulación, que eso lo vamos a ver, yo no agrando el chisme, ¿sí? El problema no lo agrando, sino que lo ilumino. Por eso en un cuarto oscuro que hay de todo por todos lados, si no hay luz, usted se pega 30 tropezones.
y puede hasta romperse la pierna, pero si usted ilumina, se evita ¿qué? Tropiezo. Todos los tropiezos que hayan. Y eso es lo que es la sabiduría, edifica la casa y labra las 7 columnas. Ahora vamos a mirar, ¿qué debo hacer con el escarnecedor y qué debo de hacer con el sabio? Porque resulta que en esto de yo ser columna voy a encontrar en un grupo alguien que le gusta escarnecer. Y voy a encontrar también en el grupo el sabio. Pero como yo tengo sabiduría, enfoco al escarnecedor y digo yo, ¿y a este cómo lo trato? Con sabiduría, porque tengo también que mirar cómo lo libro. Y miro al sabio y a este cómo lo trato. Entonces, ¿qué debo de hacer con el escarnecedor si yo soy columna y en mí tengo qué? Sabiduría. Y tengo misericordia porque me tocó por la misericordia, me toca atender al escarnecedor. Y también por la misericordia atiendo al sabio, que es con ese me va mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer con cada uno? Proverbios 9, 8, ¿qué dice? Solamente Proverbios 9, 8, solamente el versículo 8, ¿qué dice? No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ok, entonces aquí viene algo. Resulta que el escarnecedor es aquel que tiene un plan que ya, como lo dice la palabra, escarnecedor. Por ahí el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecer a una persona, quitarle la imagen, dañarle la imagen, hacer con él, como dice, ropa de trabajo, vamos a decirlo así, dañarle, darle mala fama y todo eso. Entonces yo a ese, yo lo miro ese está bien fuerte. Con él yo tengo es que orar nada más a Dios y decirle, Señor, trate con él, para que un día, hermano, me metí en un problema porque me demandaron y ahora tengo que pagar un poco de dinero. Sí, porque es demandable eso. Entonces ahí viene a pedir un consejo, hermano, es que usted no debe de hablar lo malo de la gente sin tener que pruebas. Y además de eso, la Biblia dice, no juzguéis para que no seas ¿qué? Juzgado. Ahora te llevaron a la corte y ahora usted quedó ahí como un difamador y ahora tiene que pagar los daños, como le tocó a esa muchacha pagarle los daños al otro en la corte. Entonces, aquí es donde entra, yo como columna miro al escarnecedor y ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar por él, pero a él no lo puedo ¿qué? Corregir, porque es que él no va a recibir la corrección. La capacidad de él no da para que reciba lo que yo le estoy dando. Voy a ponerle un ejemplo. Yo le digo a un perro, yo le voy a dar un entrenamiento, pero lo voy a enseñar a hablar. No puede hablar. A no ser que Dios haga un milagro como con la burra de Balaam, que la puso a hablar. Pero de resto no va a hablar. Entonces, ¿para qué yo voy a gastar en el que el perro tiene que hablar como una persona? ¿Sí me compré? Entonces, eso se refiere. Entonces, yo miro al escarnecedor y ya tengo que orar por él. Pero sí puedo dar la enseñanza para que los demás entiendan qué es el escarnecedor y qué es lo que podemos hacer con él. Pero aparece el sabio. Entonces, al sabio sí lo puedo, ¿qué? Corregir. Al otro no lo puedo corregir. Al escarnecedor no lo puedo corregir. Le puedo dar la enseñanza. Y si la agarró, asunto de él. Y si no la agarró, yo ya salvé que mi responsabilidad. Entonces, esta es la parte que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Es saber en dónde yo puedo sembrar la semilla y en dónde no la puedo ¿qué? Sembrar. En referencia a corregir. Porque para sembrar están todos ¿qué? Junto al camino entre pedregales y entre espinos y en buena tierra. Por donde yo boto la semilla a quien sea. Si se dio, se dio. Pero para corregir, yo con el escarnecedor no lo corrijo porque es que se me afrenta, me agarra a golpes. Pero al sabio yo sí lo puedo corregir porque él me va a amar. Entonces, para yo dar esta columna con misericordia, yo tengo que saber, la enseñanza es a todo el mundo. Por eso dice, ir y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Ahí está el canal. Pero para corregir, ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Hemos cantado eso porque es bien importante eso. Para corregir al escarnecedor es perder, como dice, las balas ahí. Ahora, ¿cómo seré yo más sabio, hermano Francisco? José.
Hermano José, bueno, miro al hermano y digo Francisco. Me salvé, dijo hermano Francisco. ¿Cómo seré yo más sabio? ¿Y cómo yo aumento el saber? Hermano, vea, ¿cómo seré yo más sabio y cómo yo aumento el saber? Puede leer el siguiente versículo, hermano Gilman. Ahí mismo, Proverbios 9:9. Mire lo que dice. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Mire, da al sabio y será más ¿qué? Sabio. ¿Y por qué? Es la pregunta. ¿Por qué cree usted que si yo le enseño al sabio voy a ser más sabio? Porque el sabio me va a exigir ¿qué? Más de lo que yo sé. Claro. Sí, usted va a enseñar a alguien que sabe y sabe. Entonces usted tiene que enseñarle algo que no sepa. Entonces usted tiene, por eso dice, enseña al sabio, ¿qué dice ahí? Da al sabio y será más sabio. Y será más sabio. Entonces, ahí sí como dice, según el toro, así es la corrida. Si el toro es bravo, pues excelente corrida. Yo no estoy tampoco ahorita promocionando eso, quiero que solamente es un ejemplo. Ahora, y dice la siguiente parte, da al sabio y será que más sabio. ¿Y qué más? Corrija al justo. Enseña al justo y aumentará su saber. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, ¿cómo yo aumento cómo usted aumenta su saber, hermano Francisco de José? ¿Cómo aumenta usted el saber? Con el... ¿Cómo, si usted da al sabio, usted va a ser qué? Más sabio. Más sabio. Y si usted le enseña al justo, ¿usted qué aumenta? El saber. El saber, exactamente. No olviden eso. Y eso es Proverbios, y para que no se le olvide, es Proverbios que facilito. 9:9. Eso es. Acuérdese, 9:9. Ya, entonces, usted llega y comienza y mira a un muchacho que tiene una aptitud buena en el trabajo. Ya. Y usted dice, bueno, voy a enseñarle a este muchacho. Pero ahorita que el muchacho es un milenial y le salió adelante a uno, pues ese le aumenta el saber a uno. ¿Sí o no? Pero usted encuentra a un justo y comienza a enseñar al justo, y que el justo le habla con ¿cuál sabiduría? La de la justicia, por eso es justo. Y entonces usted aumenta ¿qué? El saber. El saber. Eso es la sabiduría labrando las 7 ¿qué? Columnas. Porque es que la sabiduría es la que edifica la casa y labra ¿qué? Las 7 columnas. Ahora, ¿cuál es el principio de la sabiduría y del conocimiento, hermano José? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Facilito, ¿cuál es? El temor a Dios. ¿Y del conocimiento cuál es? El principio del conocimiento. La escritura. Vamos a ir al libro de Proverbios y a leer el versículo que sigue, el 10, ¿qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿El conocimiento de qué? Del Santísimo. Es la inteligencia. ¿Cuál es el principio de la sabiduría y el principio del conocimiento? Entonces, el principio dice, léalo nuevamente. Posiblemente yo hice mal la pregunta. Vamos a mirarlo El nuevamente. temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Ajá. y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, el principio de la inteligencia es que el conocimiento de quién? De Jehová. Si me permite el lápiz, por favor, voy a corregir aquí la pregunta. El principio de la sabiduría y el principio de la inteligencia, ¿cierto? Sí. Esa sería la pregunta. Inteligencia. Ok. Es el conocimiento de Jehová. Entonces, aquí tenemos Proverbios ya 9:10. Entonces, hermano José, en el libro de Proverbios 9:9, sin mirar la Biblia, usted sabe que si usted da al sabio va a ser ¿qué? Más sabio. ¿Y cómo llego yo a aumentar el saber? Hermano Francisco. Enseñándole al justo. Exactamente, enseñando al justo yo aumento el saber. ¿Por qué? Porque el justo es justo porque practica ¿qué? La justicia. Entonces yo le voy a decir algo y este me sale adelante con la justicia. No, pero es que así, entonces yo aumento ¿qué? El saber. Ahora, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Y el principio de la inteligencia, el conocimiento de Jehová. El conocimiento. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos todavía de tiempo? ¿Faltan 10 minutos? ¿Es? No, 20. Ya va. 20 minutos No faltan. tengo más. 6:52. 6:58 minutos, ok. ¿Qué es lo que despierta
rencillas. Usted, porque por eso yo estoy enseñando una palabra, hermano Julián Master, Dios le bendiga. Yo estoy enseñando algo que usted pueda entender los laberintos de la mente, pero de parte de la sabiduría, de parte de Dios. Que usted se sienta como el rey Salomón en el trono y llega alguien a hablarle y usted mire todo el programa que hay en la mente de él, sin necesidad de tener una computadora ni un screen, que usted pueda darse cuenta de todo. Entonces viene alguien que crea rencilla, usted, y ¿por qué es rencilloso? ¿Qué es lo que hay en él? ¿Qué cree, hermano José, que el que le gusta la rencilla, qué cree que hay en él? Hermano Discordia. Francisco, ¿ah? Discordia. Discordia. ¿Qué dice hermano Francisco? Ignorancia. Ignorancia. ¿Qué dice hermano Gilmar? Mira, cuando yo veo una persona que crea rencillas, Falta de amor. Problema. falta de amor, que crea siempre que es complicado, que son problemas, yo tengo que darme cuenta como soy una columna que doy el refuerzo, el soporte de todo. Yo tengo que mirar y saber, porque ese es el problema del médico. El problema del médico es que le llega un paciente y dice, mire, yo tengo esto y esto, y no sabe. Ese es un problema ya grave del médico. Pero nosotros que estamos predicando el evangelio y vemos a alguien que está con tanta rencilla, yo tengo que saber cuál es la causa de esa rencilla. Ausencia de Dios, pero hay un detallito pequeñito que es demasiado grande. La fe. Proverbios 10:12, vamos a mirar. ¿Y qué es lo que cubrirá todas las faltas? Proverbios 10:12, léalo hermano Francisco si lo tiene. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio. Una cosa es la envidia y otra cosa es el odio. ¿Por qué una persona habla mal del otro? ¿Porque lo ama o porque le tiene un Porque lo poquito? odia. Esa es la clave. Sí, ya comenzamos a entender. Eso, la Biblia no pierde nada. La Biblia es lo más perfecto. Y cómo uno cubre las faltas del otro. ¿Por qué? Porque hay que. Amor. Claro, léalo nuevamente el versículo. Amor y Escúchelo, justicia. hermano José, y verá cómo es eso de bonito. Mire lo que dice. ¿Qué dice, hermano Francisco? Léalo. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Imagínese. Entonces, cuando a una persona le gusta ser rencillosa, porque tiene La odio. corresponde con amor. Como tiene odio. Entonces uno ya sabe, esa persona tiene odio. Ahora, eso es diferente a la envidia. ¿Ya? Entonces, por eso una persona habla mal del otro porque lo ama, no porque lo odia. Pero si lo ama, trata de taparle lo que más pueda. Eso dice, cubrirá multitud de qué? De faltas. Entonces, todo eso uno tiene que tener en cuenta cuando uno va a edificar la casa. Por eso dice, la sabiduría, eso leímos Proverbios 9:1, que fue el primer versículo. La sabiduría, dice, edifica la casa y labra las 7 columnas. Ya vamos como en la cuarta o quinta columna, ya. Los detalles, cómo es que yo como columna me enfrento a todo esto. Y como columna hago todo esto. Ahora viene algo muy bonito. ¿Quién debe de actuar en nosotros para ser considerados como columnas? ¿Quién debe de actuar en nosotros para ser considerado como una columna? El amor. El amor, el Espíritu Santo. Vamos a mirar en Gálatas 2:9, a ver, ¿qué es donde dice? ¿Quién debe actuar en nosotros para ser considerados como columnas? ¿Quién debe actuar en usted, hermana Francia Uribe, hermano Julián Master, y las personas que se están conectando? Y permítame aquí un segundito acá. Gálatas 2:9, si lo pueden leer, por favor. Hermano José. Sí, puede leerlo. ¿Quién debe de actuar en nosotros para ser considerados como columnas? Léalo, hermano Gilmar, a ver. Y ahorita. reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora lea el 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión. Un momentico, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión
¿Por qué el apóstol Pablo le dice a los Gálatas eso? Que el que actuó en Pedro, en el apostolado que tuvo Pedro, para esa parte de la circuncisión, o sea, el que les predicaba más a quienes, a los judíos, es el mismo que actuó, siga leyendo, Actuó también en mí para con los gentiles. con los gentiles. O sea, actúa Dios en todo. ¿Y qué más sigue diciendo? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Oiga, habían dos que eran considerados como qué, como columnas. Tres eran. Léalos nuevamente. Jacobo, Cefas y Juan. Cefas y Juan considerados como columnas. O sea que esto le llegaba a alguien con una rencilla, ya sabían que tenía que, como digo, le llegaba otro con muchas faltas y él como columna, ¿qué hacía? Con el amor cubrirle las faltas, o sea, enseñarles a que no cometían la falta, no alcahuetearles la falta, que eso es muy diferente, enseñarles y cubrir la falta. O sea, en otras palabras, llegaba un chisme y ahí moría. Ahí moría. Y ahí no pasaba ya, porque el otro era corrigiendo y enseñando. ¿Corrigiendo a quién, hermano? ¿A quiénes se puede corregir? ¿A quién no se puede corregir, hermano? ¿A quién no se puede corregir, hermano Francisco? Hermano, ¿a quién no se puede corregir? Al escarnecedor. Al escarnecedor. Porque ese nos afrenta. Ese viene, ¿qué es lo que le pasa a usted? Y ahí mismo, venga para acá y se va cuadrando. Pero al sabio, Sí lo puedes corregir. sí lo puedes corregir. Pero a los dos, sí, ¿qué les puede hacer a los dos? Hermano Francisco. A los dos, ¿qué se les puede hacer? Amor. Predicarles, Predicarle. porque y predicar al a toda criatura. Qué bonita esta enseñanza. ¿Ya? Y así usted va a ser considerado, si Dios actúa en ti y actúa en mí, vamos a ser considerados columnas. Si actuamos de estas tres funciones. Muy importante, misericordia para predicar el evangelio a toda criatura. Al otro no lo podemos corregir, pero sí le podemos predicar. Al otro sí lo podemos corregir porque si antes nos va a amar. Gracias, hermano Henry. Gracias, hermano Gilma, por... Yo no sabía eso y gracias por verme. Claro que es así como usted dice. Ese sí va a quedar diciéndonos gracias todo el año. Entonces ahora ya llegamos a lo más importante. ¿Qué tienes que retener para tomar qué? ¿Y qué debes de hacer para que Jesucristo nos haga columnas en el templo de Dios? ¿Qué tienes tú que retener, hermano Francisco, para tomar qué? ¿Y qué tienes tú? ¿Ya? ¿Y qué debemos de hacer para que Jesucristo nos haga columnas en el templo de Dios? Aquí entra toda la enseñanza que hemos tenido hasta el momento. ¿Ya? Entonces nosotros debemos de retener todo para poder tomar algo. Por eso es que esta enseñanza es especialmente para los que van a sentarse en un trono a gobernar. Tienen que conocer a los individuos por dentro y por fuera. Por eso dicen que los judíos llegaban ante Jesucristo y dice Jesucristo que conociendo la malicia de ellos, que venían era a preguntarle a ver en qué lo podían agarrar para llevarlo a juicio. Dice que conociéndole, Señor, debemos dar el tributo al César, sí o no. Porque, Señor, sabemos que usted no se fía de nadie y que usted es un hombre muy sabio. Y le echaron el cepillazo para ver si para poderlo embalar a que le diera la respuesta. No, al César no hay que pagarle nada. Y Jesucristo, que estaba en un trono, todavía no en el trono, pero ya, se queda mirándolo y dice, conociendo la astucia y la malicia de estos sinvergüenzas, dice, présteme la moneda. ¿De quién es la imagen? Bueno, de César. Ahí donde nace la famosa frase, dar al César lo que es del ser de Dios, lo que Dios. Y dice, se admiraban porque no lo podían agarrar en nada para poderlo acusar. Por eso es que tener la verdad en todo sirve. Por eso es muy necesario nosotros ver todas las cosas con la verdad. ¿Cómo se gobierna un gobierno? Con la verdad. ¿Cómo se administra la economía de una nación? Con la verdad. Lastimosamente,
los que están hoy en puestos públicos no tienen sabiduría para gobernar. Ahí está la que pusieron de primer ministro en Inglaterra. Ya renunció, metió otro y también está allá. Y ahora el que habían votado, a Boris, creo que lo quieren otra vez meter porque por lo menos ese estaba haciendo las cosas bien y Inglaterra se está hundiendo porque no hay personas sabias que edifiquen la casa, la pongan como es en orden y la abren las 7 columnas. Y ahora, vamos a mirar entonces qué es lo que nosotros necesitamos retener para recibir algo. Apocalipsis 3:11. ¿Qué nos dice? Hermano Gilmar. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire, retén lo que tienes, hermano José. Toda esta sabiduría, hermano Francisco, hay que retenerla. Si usted la retiene, ha pasado el examen para recibir algo. ¿Qué es? Una corona. Y cuando se recibe la corona significa para gobernar, porque tienes la capacidad. Retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona, porque la pueden dar a otro. ¿Ya? Pero ahora viene algo más. ¿Qué debemos de hacer para que Jesucristo nos haga columnas en el templo de mi Dios? El 12, ¿qué dice, hermano Gilmar? El 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Mire, entonces, aquí está una parte clave. Hermana Mari Fernanda, Dios le bendiga, Julián Masten, Francia Uribe y los demás hermanos que están conectados. Lo mismo los hermanos que están conectados las personas que están conectadas en Limi, 300 personas, 320 que también entiendan esta parte fundamental. Los hermanos que mirarán ahora en Twitter y los hermanos que mirarán en diferido también en YouTube. Los hermanos que mirarán también en diferido se conectarán en Instagram y los hermanos que están conectados en Facebook. Muy importante esto. Miren toda la enseñanza desde el comienzo. Si ustedes retienen toda la enseñanza en ese campo, ustedes reten lo que tienen. ¿Qué es lo que vamos a retener? Las palabras de Jesucristo, todo el evangelio completo. Retén eso para que ninguno tome tu corona. Y lo otro, que es muy importante, ¿qué debemos de hacer para que Jesucristo nos haga columna en el templo de mi Dios? Al que venciere. ¿Qué significa vencer? Vencer significa que yo he ganado frente a lo que era contrario. Entonces, el que venciere, dice Dios, lo haré columna. Pero si usted no logró vencer la parte contraria y era una batalla continua y usted luchaba porque era como una mente dividida, como dice Pablo. Pablo dice, lo que yo no quería hacer era lo que hacía. Y entonces si yo no quiero hacer lo que yo hago, entonces no soy yo, sino es el pecado que mora en mí. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros pedirle a Dios que el pecado ya no more en mí, sino que sea Dios quitando eso. Por eso es que en Daniel dice, muchos serán que limpios, emblanquecidos y purificados. Y dice, y ninguno de los impíos que entenderá. Por eso también está la otra expresión, el que sea impío sea que más impío. Y el que sea limpio, límpiese más. O sea, en otras palabras, si van así, se van a hundir más. Si el mundo va para allá, se va a hundir más. Sí, pero si va hacia arriba, usted tiene la opción de que va a subir más con su relación con Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que Jesucristo nos haga columnas en el templo de Dios? Tenemos que hacer lo que dice, vencer. Dice, vencer. Dice Jesucristo, mire, ustedes van a estar en la última semana, van a estar en momentos difíciles, pero el que venciere heredará ¿qué? Todas las cosas. Y dice, y habrán guerras, tumores y todo, habrán guerras, temblores, habrán hambres, peste, de todo, pero aún no es el fin. Dice, el que permaneciere ¿qué? Fiel. La fidelidad trae el resultado de vencer. El que permanece fiel hasta el fin, este será que salvo. Si usted vence sobre el adversario, sobre la mentira, sobre todo lo otro, usted lo vence con la verdad de Jesucristo, con
el poder de Dios en su vida, Dios a usted y a mí nos hace ¿qué? Columnas en el templo de ¿quién? De Dios. Por eso Juan dice, y yo vi que estaba el templo de Dios. Y fue abierto el templo de Dios en esa dimensión. Él vio las columnas ahí. Yo, le voy a ser sincero, era muy jovencito. Y yo dije, uy, pero las columnas en el templo de Dios y nunca salir de ahí, eso es como una cárcel. Yo decía, y yo me sentía como que no era como bueno el negocio, ¿sí? Porque ahí, y nunca más salir, porque, ¿cómo dice ahí? Y nunca más salir de ahí. ¿Sí? Dice. Nunca más saldrá de allí. De allí. Entonces, no, eso es como una cárcel, pero no, es una bendición. Porque estar en el templo es estar en esa dimensión con Cristo y nunca salir de esa gloria. O sea, nunca caer en pecado. Por eso dice, por cuanto todos pecaron fueron destituidos ¿de qué? De esa gloria de Dios. Entonces, estar en la gloria de Dios y como columna, nunca más usted queda expuesto. Mire, hubieron unos ángeles que pecaron y se los botaron del cielo. Pero hubieron otros ángeles que no siguieron al que era el querubín protector que se convirtió en diablo y Satanás, o la serpiente antigua. Ellos están allá. Posiblemente ellos eran ¿qué? O no es que posible, eran que columnas en el templo de Dios y nunca más saldrán de allá. Pero los otros tuvieron que salir, el querubín y todo eso para afuera. Entonces, hermanos, esta enseñanza es, ¿qué debo de hacer yo con el escarnecedor? ¿Qué debo yo hacer? Predicarle. ¿Y qué es lo que yo no debo hacer con el escarnecedor? Corregirlo. ¿Qué es lo que yo debo hacer con el sabio? Corregirlo. ¿Qué es lo que yo debo también de hacer con el sabio? Predicarle. No se lo olviden eso. Y ser misericordiosos en esos ramos. Listo, vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos hará la obra que fue mandada para hacer y hará esa bonita obra de edificación. Gracias, Señor, porque todo lo que tú has hecho, lo has hecho con verdad, lo has hecho con justicia y nos ha dado la verdad para ser libres del engaño, de las mentiras. Gracias, Padre Celestial, por las personas que verán estos videos en diferido. Y yo te pido por ellos, Señor, que les dé la oportunidad de un entendimiento abierto, así como tú hiciste después de que resucitaste con los 12 apóstoles. En Lucas 24:45 dice, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Si hay personas que están en este momento viendo este video, sea en directo o en diferido, yo te ruego, Padre Celestial, que les abra el entendimiento según tu misericordia para que comprendan las Escrituras. Gracias, Señor, porque Amén. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos, hermano Julián Master, Mari Fernández, Dios te bendiga, y la hermana Francia Uribe, Dios le bendiga, y todos los hermanos que se han conectado en las diferentes redes sociales y que mirarán esto en diferido. Un abrazo para todos, Dios les bendiga grandemente. Ok. Mire acá. Ese es El de YouTube. ¿Sí? ¿Lo quiere tomar?